calmar las aguas. Así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a agua. Tú marcas que sí, así como haber visto también algunos indicios que de manera contundente prueban que uno tiene el Espíritu Santo. Pues ya llegamos al cierre de esta serie que titulamos Examinando la autenticidad de nuestra fe. Y como bien recordarán algunos, la semana pasada, a modo de conclusión a esta serie, levantamos una pregunta muy crucial a la luz de lo que más importa en la eternidad. Y es esa pregunta que dice: ¿por qué razones debemos tomar muy en serio el examinar la autenticidad de nuestra fe? Y bueno, tras haber visto una primera razón que dijimos que miraríamos a tres de ellas, el día de hoy vamos a ver las dos últimas razones restantes, pero antes de avanzar yo quiero brevemente que recordemos cuál es esa primera razón. ¿Por qué razón es importante comprobar que nuestra fe es verídica? Bueno, número uno, porque es Jesús mismo quien nos advierte que en el día final muchos van a llegar con una fe falsa. Esto quiere decir que como Jesús es la verdad, significa que Él no está exagerando, significa que no está mintiendo, porque así como todo lo que advirtió, que dijo que sucedería, como el que iba a padecer en manos de hombres y iba a resucitar al tercer día, bueno, de la misma manera, todo lo que Jesús ha cumplido se va a cumplir al pie de la letra, porque Él es Dios, porque Él tiene todo el poder para poder llevar a cabo todo lo que prometió. No hay nadie elevado a Dios que pueda frustrar sus planes. Por lo tanto, ya debido a esa razón, nosotros no podemos darnos el lujo de tener en poco las advertencias de Jesús, porque es solo cuestión de tiempo para que todo lo que Él anunció se vuelva una realidad. Tarde o temprano va a suceder, y de ahí lo vital, lo fundamental, que tomemos muy en serio esto de examinar nuestra fe. Y bueno, habiendo recordado brevemente esta primera razón, vamos a aprovechar el tiempo y quiero avanzar viendo la segunda razón. ¿Por qué debemos nosotros darle importancia a este mandato de que examinemos nuestra fe para ver si es salvífica y verdadera? Bueno, razón número 2, debido a que el resultado de ese examen va a definir tu destino. El resultado, si el resultado dice fe genuina, significa que tú vas a heredar el reino de los cielos. Ahí hay un resultado eterno, un destino. Sin embargo, si tú al examinarte te das cuenta que tu fe no es salvífica, no es real, bueno, tu resultado va a definir realmente esa condenación eterna debido a la fe falsa, si ese fuera tu caso. Y bueno, basado en lo que Jesús aseguró en Mateo, hemos estado usando mucho ese pasaje de Mateo 7:21. ¿Recuerdas? No todo el que me dice Señor, Señor. Bueno, basado a lo que Jesús dijo allí, nosotros podemos concluir que todos aquellos que muestren con su obediencia, con su manera de vivir una fe auténtica, ellos van a heredar el reino de los cielos. Mientras que por lo contrario, todos aquellos que mueran con una fe falsa, porque nunca el Espíritu Santo estuvo ahí, pues ellos van a tener que escuchar las palabras aterradoras de Jesús, que les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto se debe a que la Biblia señala con mucha claridad que hay únicamente dos destinos eternos. Después de la vida, hay dos destinos solamente. Dice la Biblia que o es vida eterna en la presencia de Dios, o condenación eterna, excluido totalmente de la presencia de Dios. Así que no existe un tercer destino, no hay un intermedio. No. Solamente existen esos dos destinos. Y bueno, esta misma verdad es respaldada a lo largo de las Escrituras. Escucha, por ejemplo, lo que dice Daniel, capítulo 12, versículo 2 en adelante. Dice Daniel: y muchos de los que duermen en el polvo, o sea, de los que ya están muertos, dice, de la tierra serán despertados, resucitados. Unos ¿para qué? Para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Que a la luz del resto de las Escrituras nosotros sabemos que lo que significa vergüenza y confusión perpetua es castigo eterno por los siglos de los siglos. Siglos más tarde de que Daniel anunciara esto, el mismo Jesús en Juan 5, versículo 28 y 29, viene y corrobora esta realidad al declarar lo siguiente. Dice el versículo 28 de Juan 5: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús?
va a llegar un momento en que cada ser humano que pisó este planeta un día escuchará la voz desde su sepulcro, mi voz, y será resucitado. Y escucha lo que continúa diciendo Jesús, versículo 29. Y los que hicieron lo bueno, que ahorita vamos a ver quiénes son ellos, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿Ves? Hay solamente dos destinos después de la muerte. No hay el limbo, no hay nada de eso. Solamente dos destinos. Y bueno, los que hicieron lo bueno, ¿quiénes son? Porque Dios establece claramente en las Escrituras que no hay ningún bueno. O sea, Dios miró desde los cielos y miró que no hay ningún justo, ni siquiera uno, ningún bueno. Ningún hombre que haga el bien y nunca peque. Por lo tanto, ¿quiénes son? Por si no hay ninguno. ¿Quiénes son ellos? Bueno, a la luz del resto de las Escrituras, la pregunta es, ¿qué implicaciones hay en esa frase, los que hicieron lo bueno? Porque después de todo, según estas palabras de Jesús, son ellos los que van a ser resucitados para vivir eternamente con Dios. Y bueno, ante esto, debemos de recordar que la Biblia nos dice claramente, hermanos, que ningún ser humano va a llegar al cielo por sus propios méritos, ¿verdad? Ninguno. Entonces, esa frase que dice los que hicieron lo bueno, a lo que se refiere más bien es aquellos que por haber depositado genuinamente su fe en la persona y en la obra de Jesús, pues Dios no solamente los justificó, sino que también los selló con su Espíritu Santo. Y de allí proviene la verdadera razón de por qué empezaron a hacer lo bueno durante el resto de sus vidas aquí en la tierra. Ahora, esta interpretación que estoy haciendo a la luz del resto de las Escrituras encaja perfectamente con lo que los profetas como Ezequiel, Jeremías, hablaron por orden de Dios. Que ellos prometieron que Dios derramaría sobre todo ser humano a su Espíritu Santo, precisamente para capacitarlos a poder hacer lo bueno. Y bueno, por el contrario, los que hicieron lo malo, que son aquellos que nunca fueron sellados por el Espíritu Santo de Dios y por consiguiente hicieron lo malo, en lo cual eso es lo que va a probar su fe falsa, bueno, ellos van a ser resucitados a condenación. Entonces, hermanos, como podemos ver a la luz del resto de la Biblia, el resultado de este examen va a definir nuestros destinos eternos. Y de allí es que nace la insistencia de Dios al mandarnos a examinarnos para ver si somos verdaderamente cristianos, si estamos bajo una fe salvífica. Porque lo que está en juego no son cosas terrenales, son cosas valiosas. Nuestras almas son las que corren el peligro de que terminemos en una condenación eterna. Y eso es lo que Dios quiere evitar a como dé lugar. Que lleguemos a ese día final creyendo que éramos verdaderos cristianos cuando no lo éramos. Y de allí la razón de por qué constantemente Dios a través del Nuevo Testamento principalmente nos advierte sobre el peligro del autoengaño. Y bueno, volviendo a la pregunta central de por qué razones debemos tomar muy en serio el examinar la autenticidad de nuestra fe, ya hemos establecido la primera razón, ¿verdad? Porque es Jesús mismo quien nos advierte que en el día final van a ser muchos los que lleguen ahí con una fe falsa. Y la razón número 2 es porque el resultado de ese examen va a definir tu destino y mi destino. Ahora bien, para entender mejor por qué es tan serio examinar nuestra fe, tenemos que detenernos a analizar detenidamente el peso de la condenación eterna. Sin embargo, antes de analizar el peso de la condenación eterna, yo quiero que veamos brevemente la tercera razón. ¿Por qué es importante que comprobemos que nuestra fe es salvífica? Bueno, la tercera razón es porque las falsas la fe falsa, vamos a ponerla así para no ponerlo en plural, va a conducir inevitablemente a un juicio más severo. Escucha lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48. Dice Jesús, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, ahí está la gente que cree que es salva y no lo es, simplemente porque está en la iglesia domingo tras domingo. Bueno, ellos aplican para lo que Jesús está advirtiendo aquí. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, va a recibir muchos azotes. Sin embargo, dice el versículo 48, el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, ¿será azotado? Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y aquel que mucho se le haya confiado, más se le va a pedir. ¿Qué nos está enseñando este pasaje, hermanos? Con una claridad así, expuesta, bien libre.
Bueno, que todos los que lleguen en aquel día final con una fe falsa van a ser juzgados conforme a la luz del conocimiento de la voluntad de Dios que ellos recibieron. Y precisamente por eso no todos van a recibir en el infierno el mismo grado de condenación, de castigo. O sea, es verdad, todo grado de sufrimiento en el infierno va a ser horrible. Pero aquellos que recibieron más luz de las Escrituras, el conocimiento de Dios, y aún así rechazaron a Dios, ellos van a recibir mayor condenación. Por lo que acaba de decir Jesús, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le va a demandar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y aquel que mucho se le haya confiado, más se le va a pedir. Es por eso que Jesús, en una ocasión, habló palabras bien duras contra unas ciudades de Galilea, Betsadia, Corazín, Capernaum. Ellos conocían acerca de la ley. Ellos tuvieron el privilegio único de escuchar las enseñanzas de los mismos labios de Jesús y vieron milagros. Y aún así, dice Jesús, no se arrepintieron. Escucha lo que dice Lucas 10, versículos 13 y 14. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsadia, que si en Tiro y en Sidón si hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habían arrepentido. Y dice el versículo 14, por tanto en el juicio será más tolerable el castigo, o sea, menos severo. ¿Para quiénes? Para estas dos ciudades antiguas paganas. O sea, medita lo siguiente, estas dos ciudades eran unas ciudades muy paganas. Ellas fueron las que introdujeron al pueblo de Israel a la adoración de Baal y de Astarot, especialmente por la princesa de Tiro, Jezabel. ¿Te acuerdas? El rey Acab. Bueno, y dice Jesús, a pesar de lo pagana que fueron, aún así, para ellas el castigo en el juicio será más tolerable, menos severo, que a esas ciudades que se beneficiaron con los milagros y las enseñanzas de Jesús. Ahora, en el pasaje paralelo de este pasaje que acabamos de ver, que se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 23 y 24, ahí vamos a encontrar a Jesús comparando a Capernaum, esa ciudad de Galilea, con la ciudad inmoral de Sodoma. ¿Recuerdas? Dios la destruyó, ¿verdad? Enviando fuego y azufre. Escucha lo que dice Jesús. Mateo capítulo 11, 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Y dice el versículo 24, por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable, menos severo el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Lo que Jesús está aseverando en otras palabras aquí es que los habitantes de Sodoma enfrentarán un juicio menos severo, mientras que esas ciudades que rechazaron a Jesús van a recibir un castigo mayor. Y esto será así porque, una vez más, a pesar de los altos privilegios que ellos gozaron, como el presenciar los milagros que certificaban que verdaderamente Jesús era el enviado por Dios, el Mesías, y a pesar de recibir de primera mano las enseñanzas acerca de la verdad de Dios, de labios de Jesús, aún así ellos rechazaron la gracia y la bondad manifestada en la persona y en la obra de Jesús, tomando en nada sus palabras, sobre todo sus advertencias. ¿Recuerdas que Pedro dice que mejor les hubiera no haber conocido al Señor a esas personas? O sea, conociéndolo, sabiendo acerca de Él, que ellos son pecadores y que Él viene para juzgar y que hay una condenación. Aún así se apartaron, vivieron la vida sin tomar en cuenta estas advertencias. Así que déjeme decirle lo siguiente, con toda la seriedad y con todo el amor con que yo puedo decírselos. Y le he estado orando a Dios que nos ayude, hermanos, a poder ver la solemnidad, lo serio de estas palabras, porque yo sé que a la luz de lo que estamos viviendo, los problemas con los cuales hemos tenido que lidiar durante todo el resto de la semana, la realidad de las cosas, las cosas que tú tienes que hacer saliendo de aquí, todo eso no ayuda a poder discernir, a poder digerir, ¿verdad?, la seriedad que hay detrás de todas estas advertencias. Pero a la luz de estos versículos, yo les puedo asegurar que en el día del juicio final, esos despiadados paganos, los de Tidón y esos sodomitas, ellos van a recibir un castigo menos severo que aquellos como tú, si es que ese fuera tu caso. Envejecen aquí en la iglesia domingo tras domingo oyendo la palabra de Dios, pero ignorando o dándole valor nulo a sus consejos, a sus advertencias.
Según Jesús está diciendo, el castigo para los homosexuales, ¿verdad? Y a veces nosotros, nos escandalizamos. Te sentaste con un homosexual. Bueno, según Jesús, el castigo para ellos en el día del juicio final será más tolerable. ¿Y sabes qué? Que no va a haber excusas que valgan en ese momento. No va a haber esas excusas que valgan que tú, de una manera voluntaria, hayas rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso lo importante de examinarte para ver si esa fe es verdadera. O sea, ni siquiera tienes que esforzarte para tener esa fe verdadera. Solamente es necesario creer en Jesús de manera genuina. Cada vez que Dios ve a un hombre creyendo en Jesús de manera genuina, acercándose a Él, obviamente con una actitud arrepentida, Dios lo perdona y lo sella con el Espíritu Santo, le da esa fe salvífica. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo, que te asegures de que estás allí porque tienes una fe salvífica. Y si al examinarte te das cuenta de que no la tienes, ven a Jesús mientras hay vida y esperanza. O sea, no se trata de que yo sí la tengo y ustedes no. No, se trata de que te asegures antes de que partas de esta tierra de que sí la tienes. Y que si en este momento te das cuenta que no la tienes, empieza a rogarle a Dios que te salve, que te selle con su Espíritu Santo. Es de lo que nosotros estamos hablando a través de toda esta serie. Entonces, si recapitulamos, hermanos, las razones por las cuales nosotros debemos de tomar muy en serio esta orden de examinarnos, pues nosotros terminaríamos diciendo que número uno, nosotros debemos de tomar esto en serio porque es Jesús quien nos está advirtiendo. Y cuando Jesús advierte algo, se va a cumplir tarde o temprano. Número dos, porque el resultado del examen va a definir nuestro destino eterno. Y la tercera y última razón es porque la fe falsa va a conducir inevitablemente a un juicio final más severo. Ahora, como mencioné hace un momento atrás, para poder entender mejor lo grave y lo urgente que es examinar nuestra fe, vamos a examinar o analizar de manera detenida, hermanos, el peso de la condenación eterna. Y tenemos que comenzar con entender que la historia del ser humano, la historia humana, termina en un juicio. O sea, esto es serio. Yo sé que es cuestión de creer, pero esto es una realidad. La historia humana va a concluir en un tribunal. Y nadie, según la Biblia, va a poder escapar de las terribles consecuencias de ser condenado en ese juicio. O sea, tú no vas a poder escapar por el hecho de que fuiste muy moral, muy bien portado, porque tenías una fachada de decencia, ni siquiera por haber confesado con tu boca que Jesús es Señor y Salvador. No, Jesús ya nos dijo, muchos van a decir en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. O sea, todo esto no te va a ayudar a escapar de esas consecuencias. ¿Sabes por qué? Porque según la Biblia lo que Dios va a tomar en cuenta en ese día son las buenas obras que evidencian la autenticidad de tu fe. Es decir, las buenas obras serán la evidencia visible de tu transformación interna gracias a la obra del Espíritu Santo. Y quiero reafirmar esta verdad para que no vaya a haber malentendidos. Es una verdad fundamental en el cristianismo. La salvación es un regalo inmerecido que se obtiene por medio de depositar tu fe en Jesucristo y nada más. O sea, tú no vas a entrar al cielo por tus propios méritos. No. Por tanto, cuando encontramos pasajes que mencionan frases como hacer lo bueno o los que hacen la voluntad del Padre, no deben de interpretarse como el método para ganarse el cielo, sino como el fruto inevitable y la evidencia visible de esa transformación operada por el Espíritu Santo. Y es en ese sentido que una fe auténtica siempre va a producir una vida que busca alinearse a la voluntad de Dios. Lo que significa que las obras son la conducta habitual de aquellos que han sido justificados, hermanos, por esa gracia divina. Así que, en resumen, dejamos claro que no somos salvos por hacer buenas obras. Porque las obras son el resultado visible, ¿verdad? Las buenas obras de la salvación. Sin embargo, aunque esto es así, Dios va a juzgarnos de acuerdo a las obras. Escucha lo que Pablo afirma en Romanos capítulo 2, versículos 6 y 8. Dice el versículo 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y sigo leyendo este pasaje. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. ¿Y por qué perseveran en bien hacer? Porque tienen al Espíritu Santo, ¿verdad?
Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la iniquidad. ¿Por qué no obedecen a la verdad y obedecen a la iniquidad, al pecado? Porque no tienen el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Lo que nos hace cristianos no es que vengamos a la iglesia. Muchos pueden venir a la iglesia, tener una asistencia perfecta y aún así no tener al Espíritu Santo. Lo que te hace cristiano no es orar, no es diezmar, es tener al Espíritu Santo. Y lo tienes simplemente porque creíste en el mensaje del Evangelio, como dice Pablo en Efesios. Que los que creyeron en el Evangelio, Dios los selló con su Espíritu Santo. Es como tengo el Espíritu Santo, pastor. Cree en el Evangelio, cree en el mensaje del Evangelio y Dios te promete que te sella con ese Espíritu Santo. Entonces, hermanos, todo esto nos enseña que al final de los tiempos, en ese tribunal divino, las buenas obras no se van a presentar para ganarnos la salvación. No, o sea, Dios no va a evaluar las buenas obras para ver si diste, no, a ver la balanza. No, más bien se van a presentar como la prueba pública que va a demostrar si la fe que profesamos en vida fue genuina o fue simplemente una ilusión, fue una falsedad. Y lo verdaderamente grave de todo esto es que la Biblia nos dice explícitamente que toda alma va a compadecer ante este juicio de Dios y absolutamente nadie podrá escapar de las terribles consecuencias de ser condenado en ese juicio definitivo y eterno. Y mire, para ir sopesando el peso de la condenación eterna, ver más claramente que detrás de las advertencias de Jesús hay mucho más involucrado de lo que tú y yo podamos imaginarnos. O sea, ese peso que Dios manifiesta cuando habla del infierno es un peso, hermanos, donde las repercusiones de ellas son infinitamente grandes. O sea, no las podemos muchas veces ni entender. Solamente podemos nosotros pedirle a Dios sabiduría para poder sentir los horrores del infierno, el peso de la condenación, para que entonces temamos y nos refugiemos en Dios. Y déjame decirte, es importante temerle a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nosotros no le servimos, ya nosotros los cristianos no le servimos a Dios en primera instancia por temor, sino por amor, por agradecimiento. Pero el pecador sí tiene que venir al Señor por temor. ¿Te acuerdas cuando Dios se manifestó al pueblo de Israel en ese monte que humeaba? Lee el libro de los Hebreos. Estaban espantados, mismo Moisés estaba aterrorizado. Y Dios le dijo, sí, eso quiero, que me teman, que sepan de mi santidad, que sepan que yo soy fuego consumidor, para que entonces me obedezcan. Entonces, se vale hablar acerca de los horrores de la ira de Dios para que el ser humano tiemble y entonces quiera irse a refugiar en Cristo Jesús, porque a esto vino Jesús. Jesús no vino a hacer una mejora en nuestras vidas, no vino a darnos lo mejor que hay en este mundo. Él vino a dar su vida en rescate por la nuestra. Él vino a morir por nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces lo importante es de enfocarnos en todas estas cosas. Así que la Biblia nos dice de una manera explícita, hermanos, que hay consecuencias eternas una vez que se lleve a cabo ese juicio. Y como te decía, para ir sopesando de una manera más profunda el peso de la condenación, vamos a meditar en dos verdades absolutas. Número uno, la naturaleza de la condenación. O sea, ¿de qué se trata la condenación? ¿Cómo va a ser? Y número dos, vamos también a ver el castigo eterno, o mejor dicho, algunas cosas acerca del juicio final. Pero en primer lugar, es necesario que primeramente reflexionemos sobre el significado del castigo eterno. Bueno, las Escrituras describen el infierno no como un mito, no como una leyenda, sino como el resultado legal y justo del pecado humano frente a un Dios absolutamente justo y santo. Es el problema. Pero así como yo puedo perdonar, pastor, Dios puede perdonar a los pecadores. No, Dios no es como tú. O sea, es muy importante contra quién estamos pecando. He puesto este ejemplo anteriormente. Si yo te miento a ti, no pasa nada, no me van a encarcelar. Pero si yo le miento al gobierno federal, si yo miento ante las autoridades presidenciales, me pueden encarcelar. Porque quien importa es contra quién estás mintiendo, contra quién estás pecando y contra quién el ser humano ha pecado es contra el 3 veces santo, perfecto, justo. Esa es su naturaleza. Dios no puede pasar por alto el pecado de nadie. Alguien tiene que pagar
por el pecado de nosotros. Por eso Dios dice ahí en Éxodo que Él no dará al injusto por inocente. O sea, imagínate Dios perdonando a todos los injustos nomás porque sí. Sería un Dios injusto, ¿verdad? Pero Él por naturaleza no puede hacer eso. Y es por eso que envió a Jesucristo. Él dijo, ok, para poder permanecer completamente justo, yo voy a castigar a alguien más por los pecados de los hombres. Y ahí Dios satisfizo su justicia o las demandas de su ley al castigar a Jesús. Por eso que el salmista dice que la justicia, ¿verdad?, y el amor se encontraron, se besaron. Finalmente Dios pudo resolver el problema que había. O sea, ¿cómo yo puedo justificar a los pecadores? ¿Cómo? Solamente enviando a mi Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y como Él es omnisciente, infinito, Él es eterno, Él pudo llevar a cabo en solamente días y horas la condenación de todos los pecados, de todos aquellos que terminen creyendo en Él. Así que, hermanos, esto no es una leyenda, esto no es un mito, no, esto es algo real. Y por esta razón debemos entender que la condenación no se limita a un espacio físico. No. Va más allá de simplemente el infierno es un espacio físico, no. Es un lugar, hermanos, que según la teología dice que es un lugar donde el ser humano por primera vez va a experimentar una separación total de Dios. Eso es lo que nos dice Pablo en 2 Tesalonicenses 1:9. Van a quedar totalmente excluidos de la presencia de Dios por la eternidad. O sea, esto equivale a existir eternamente en ausencia absoluta de todas las virtudes de Dios. Ausencia absoluta de amor, de bondad, de luz, de gracia. Imagínate todo lo bueno que hoy nosotros podemos experimentar. Dice Dios que Él hace salir su sol sobre justos e injustos y hace llover, ¿verdad? Y podemos experimentar todo eso. Bueno, todas esas misericordias comunes van a cesar en ese lugar. Escucha lo que dice Pablo en esa segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. De los cuales, o sea, hablando de los pecadores, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mire, para poder entender mejor lo que implica esto, vamos a imaginarnos por un momento, y quise traerles un video para tener la facilidad de imaginarnos mejor esto. Pero bueno, se lo dejo. Vamos a imaginarnos a un astronauta. No sé quiénes llegaron a ver la película donde sale Sandra Bullock. No me acuerdo cómo se llama la película, pero ella anda en el espacio. Imagínate a ese astronauta que de repente se corta ese cable de seguridad y él empieza a flotar a la deriva, empieza a alejarse lentamente de esa estación espacial. Y esa persona con desespero empieza a ver que la luz que había en la estación espacial, porque déjame decirte que aunque está el sol, las luces del sol vienen y se reflejan cuando hay algo, cuando hay un objeto. Entonces, cuando esa persona empieza a desplazarse por ese espacio oscuro y frío, por cierto, por eso traen trajes espaciales para cubrirse de todas esas cosas, y se empieza a alejar y alejar, y deja de ver esa luz y ese calor, y sobre todo deja de ver ese refugio donde había oxígeno, y a la distancia cada vez todas esas cosas se vuelven más pequeñas, e intenta gritar con todas sus fuerzas, pero nadie le escucha, está atrapado ahí en la oscuridad densa, en un vacío absolutamente frío, y sobre todo con la terrible conciencia de que no va a poder regresar. Bueno, podríamos decir que esta ilustración, por muy desgarradora que suene, la separación eterna de la cual habla la Biblia será increíblemente más desgarradora, porque lo que va a estar flotando por la eternidad es tu alma. O sea, imagínate desconectado totalmente de la única fuente de luz, de calor, de amor que provienen de Dios, porque eso es lo que está diciendo Pablo, quedarán excluidos de la presencia del Señor. Y bueno, la tragedia no termina ahí en ese vacío oscuro de separación, porque esa desconexión absoluta de Dios, déjame decirte, no va a anestesiar tu alma. Al contrario, tus sentidos se van a agudizar más. De hecho, dice la Biblia, ¿verdad? Como leíamos, que muchos van a escuchar la voz de Jesús y van a resucitar para condenación eterna. Y adivina qué, se les va a dar un cuerpo capaz de experimentar los horrores del infierno. No va a ser como nuestro cuerpo mortal.
No, uno diferente, capaz de resistir eternamente todos los terrores del infierno. Y entonces esto quiere decir que, que los sentidos de esas personas van a estar más agudos, más sensibles. Es decir, el alma que se aleja completamente de la fuente que es Dios, no va a caer en un estado de insensibilidad como dicen algunos. Es que no, lee ahí Eclesiastés, pastor, dice que el alma que muere no sabe ya nada. No, sigue leyendo el resto de la escritura. No malinterpreten la escritura. Y esto también quiere decir, hermanos, que no haya aniquilación, como los testigos de Jehová dicen. Qué bueno que hubiera eso. De hecho, a mí me gustaría que eso sucediera. Que cuando muera yo diga, César, todo lo que tú predicaste no era así. Lo malinterpretaste, no lo entendiste bien. Gloria al Señor, diría yo. Porque al ver los errores del infierno, yo no le deseo al infierno ni a mi peor enemigo. Pero la cosa es que aunque nosotros no podamos asimilar estas verdades terribles, la Biblia declara que esto va a ser así. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Yo no puedo asimilar esto. Pero ¿qué es lo que hago? Yo me doblo ante lo que dice la palabra de Dios. Y espero a que muera y ver cuál es el resultado. Pero quiero morirme creyendo en todo lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que va a haber un destino terrible para aquellos que rechazaron a ese Jesús. Así que no vamos a estar, o las personas que caigan ahí no van a estar en un estado de insensibilidad. No, van a estar en un estado agudo, donde van a poder sentir dolor perpetuo. ¿Te das cuenta? O sea, de estar alejado de Dios pasamos a estar a un estado espiritual consciente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, hoy hemos citado y hemos oído que Jesús dijo cosas como acerca del infierno describiéndolo, allí será el lloro y el crujir de dientes. O como donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano de ellos nunca muere. ¿Qué habla todo esto, hermanos? Que ahí va a haber dolor, ahí va a haber angustia mental, ahí va a haber desesperación absoluta. Estas frases nos hablan de que va a haber agonía profunda, que va a atormentar las almas de las personas, pero sin llegar nunca a consumirse, sin llegar nunca a dejar de existir, donde el gusano de ellos nunca muere. ¿Te das cuenta lo vital que es asegurarnos de que tenemos una fe salvífica? Porque la descripción que, por ejemplo, Jesús añade en Marcos 9:48, que les decía, donde el gusano de ellos nunca muere, esta descripción está apuntando de manera directa, yo creo que al remordimiento eterno e insoportable que van a tener esas almas en el infierno. Porque déjame decirte, ellas van a tener la capacidad de tener una memoria viva. O sea, olvídate de los goitias, que los conocen saben que nosotros tenemos mala memoria. No, en ese cuerpo glorificado tú vas a tener una memoria viva, aguda, que vas a poder recordar segundo tras segundo cada oportunidad que tuviste de evitar ir al cielo y la desaprovechaste. Porque decidiste voluntariamente vivir dándole la espalda a Jesús. Y de ahí la importancia. Dios te está advirtiendo. Dios no quiere que perezcas. Dios quiere que te asegures que en verdad has sido salvo. Que de verdad tienes al Espíritu Santo morando en ti. Mira, quizás esto de lo que estoy hablando puedas entenderlo mejor de la siguiente manera. Imagínate, hermanos, que el cuerpo humano, para sentir dolor cuando lo experimentamos, hay límites, ¿verdad? Sí, sí los hay. Por ejemplo, dolores así, intensos, profundos. Cuando no tienes medicina, el cuerpo está capacitado para que cuando llegues en un punto así, el cerebro de manera automática, es como que se resetea, manda una orden y para la circulación de la sangre, para que sangre no llegue suficiente al cerebro y entonces te desmayes. Y ahí en ese momento, por un breve lapso de tiempo, tú sientes un cierto alivio. Y el cerebro hace esto porque está protegiendo el resto de los miembros. Y hay un cierto alivio. Cuando tú sales a trabajar y estás agotado físicamente, para poder sentir un cierto alivio, es suficiente con que regreses a casa y te sientes en ese sofá cómodo, quizás en esa suave cama, y te recuestes por unas horas y te recuperas, ¿verdad? Cuando estás lleno de problemas y están aquí en tu mente y ya no sabes qué hacer, que de hecho quieres dormirte y a veces no puedes, pero llega un momento en que te duermes, hay un alivio, ¿verdad? En el sueño, te olvidas de los problemas y amanece
Y están ahí de nuevo los problemas, pero a veces amanece y hay esperanza para seguir adelante. Lo que Jesús nos está diciendo, que en ese lugar no va a haber nada de eso. Va a ser un tormento por los siglos de los siglos. Minuto a minuto, yo sé que se oye muy cruel, y lo es tal vez para nuestro razonamiento, que solamente juzga de acuerdo a lo que entendemos, de acuerdo a nuestro finito razonamiento, y no de acuerdo al conocimiento que Dios tiene. Pero estas son realidades horrorosas, sí, pero importantes de predicar, porque están en la Biblia, y toda la Escritura, y toda ella, como fue inspirada por Dios, es útil. Es útil para instruir, es útil para enseñar, para corregir, y es lo que debe de estar haciendo en este momento la Escritura, la exposición de la palabra de Dios. Mira, piensa por un momento en un inversionista que por pura soberbia, por pura terquedad, decide ignorar las advertencias de un experto en finanzas, un analista. Y el experto le dice una y otra vez: retira todos sus fondos de esas acciones, de esa empresa, porque muy pronto va a caer en la quiebra. Y le está dice y le está insistiendo. Sin embargo, este empresario, en vez de tomar en serio todas esas advertencias continuas, él se burla, él rompe inclusive los informes financieros que le enseñó este analista, y decide conscientemente hacer caso omiso a las advertencias. Y días después, él, al ver las noticias, él empieza a ver que su empresa, que sus acciones caen en la quiebra. Y él corre a su banco para ver si esto es cierto, pero ya es muy tarde, están congeladas todas sus cuentas debido a ello. Así que él, sin saber qué hacer, se sienta en la calle y solamente empieza a angustiarse, y empieza él quizás a tener un buen análisis de lo que está pasando de una manera bien concienzuda, y empieza a decir: ¿sabes qué? Ya lo perdí todo, ya no hay nada más que hacer. Me imagino el destino de mis hijos, todo esto se ha perdido. O sea, todas estas cosas para él, sin duda alguna, va a ser una tortura mental. Y sobre todo porque ese analista profesional que sabía de finanzas le advirtió una y otra vez: saca tu dinero, saca tu dinero. ¿Y te imaginas? El hombre lamentándose: él me lo dijo, él me lo dijo. Bueno, podríamos decir que de la misma manera, pero mucho más intenso, el infierno será un lugar del eterno pude haber sido salvo, pero no quise. Pude haber sido salvo. ¿Cuántas veces no estuve expuesto a predicaciones donde Dios me llamaba a ser salvo, a creer en Jesús? Y no quise, porque no quise dejar mi vida de pecado. ¿Te imaginas? El remordimiento será insoportable al recordar cada sermón, cada llamado al altar, cada advertencia que se ignoró por continuar viviendo a tu manera. Entonces, como podemos ver, hermanos, la magnitud de este peso de condenación, de este juicio, va más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos. Escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 14, 11. Dice: el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adornan a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Yo no sé tú, pero al analizar esta verdad, yo puedo concluir que ese dolor más agudo que uno va a poder experimentar allá va a ser un dolor que nunca va a terminar, no va a tener un límite, como te decía. No va a haber descanso, siempre va a estar allí. Imagínate, no alivio, no descanso, no dejar de existir. Precisamente ahora en la mañana estornudé y me dio un calambre terrible en el estómago. Me duró como más de 10 minutos, me movía para un lado y para otro. Y Eva miraba ahí como me estaba agonizando, y trato yo de no mostrar eso. Y yo, consciente de lo que estaba a punto de predicar, era como que pidiendo a Dios: Señor, quítamelo ya, quítamelo ya. Y al momento de hacer lo que recomiendan hacer, estírate y haz esto, otras partes, otros músculos del cuerpo también se me contraían, y el dolor se hacía más intenso. Y Señor, y gracias al Señor, pero en aquel lugar no va a haber nada de eso. En aquel lugar dice que ahí el humo, ¿verdad?, de su tormento subirá por los siglos de los siglos. De día y de noche va a estar allí todos esos terrores insoportables del infierno.
Así que hermano, esa es una eternidad compuesta de profunda agonía, de profundo sufrimiento. No hay duda, hermanos, que aquí dicen, ¿verdad?, que el tiempo sana las heridas, pero en el infierno va a ser todo lo contrario. No, ahí va a ser dolor eterno, perpetuo. Y de ahí lo importantísimo que es tomar muy en serio el examinar la autenticidad de nuestra fe. Vamos a pasar rápidamente a Apocalipsis capítulo 20 para ver algunas cosas acerca de este juicio que nos van a ayudar también a sopesar el peso, hermanos, que hay detrás de la condenación eterna. Ahí en Apocalipsis 20 se nos describe ese día en el que todos aquellos que murieron sin reconocer a Jesús como Señor y Salvador van a ser echados al lago de fuego. Y bueno, Apocalipsis nos presenta ese día final, donde finalmente todos los enemigos de Dios, todos, el diablo, los demonios, la bestia, todos ellos y los seres humanos, finalmente van a terminar rindiendo cuentas delante del Señor. Y lo primero que yo veo aquí, y escucha lo que dice Apocalipsis 20, versículo 10, es como Dios finalmente arroja al diablo al infierno. Dice ahí, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos, ¿verdad? Bueno, unos versículos más adelante llegamos al trono blanco, del cual todo ser humano va a compadecer. Y aquí vemos que no va a haber lugar para la neutralidad. O sea, la humanidad se divide en dos grupos, los que están inscritos en el libro de la vida y los que no. Así de fácil, no hay otro grupo. Y según la Biblia es imposible estar fuera de estas realidades. O sea, tu nombre y el mío o están o no lo están en ese libro de la vida. Y bueno, imagínate, ya he puesto este ejemplo anteriormente, imagínate que tú al salir de aquí, un cónscubo te lleva ahí un sobre en la puerta de tu casa y al abrirlo tú te das cuenta que es una notificación judicial. Y te dice, tú estás obligado a comparecer ante un juez porque te están acusando de un grave delito. ¿Cómo reaccionarías tú? Sin duda alguna que todos, ¿verdad?, reaccionaríamos pues angustiados. ¿De qué se trata? Porque aunque es un rey terrenal, un juez, es un juez estadounidense, con ellos no se juegan, ¿verdad? Son corruptos, pero son más estrictos que nuestros jueces de nuestros países. Así que, sin duda alguna, al ver una notificación así, inmediatamente nos angustiaríamos, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, de un caso como este, terrenal, se puede uno librar. ¿Cómo? Te vas a México, te escapas, te escondes, qué sé yo. O a lo mejor contratas un buen abogado y este abogado viene y pide una prórroga. O inclusive uno puede contratar abogados si tienes dinero corruptos y estos abogados corruptos van a comprar al juez y en fin, se pueden hacer un sinfín de cosas para librarte. Y gracias a Dios que ninguno de nosotros estamos en un caso así, ¿verdad? Sin embargo, hoy lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra es que tú y yo y el resto de la humanidad que ha existido estamos llamados obligadamente a compadecer en ese juicio. Y no es un juicio humano, hermanos, no. Donde de repente, ¿verdad?, se hallan culpables los condenados y bueno, lo más que les pueden dar es a quitarles la vida y ya, según ellos ya dejaron de existir. O darles cadenas perpetuas. No. Nosotros estamos citados a compadecer ante este tribunal supremo divino. Y esto significa que nuestra sentencia no solo va a afectar mi casa, mis bienes, mi familia, no, va a afectar todo y por toda la eternidad. Así que de ahí lo importante de este juicio final, de que este no es un juez que tú lo puedas engañar, no es un juez que tú lo puedas comprar, sobornar o impresionarlo con tu elocuencia argumentativa, no. O sea, este juez tiene pruebas contundentes de que tú mereces ir al infierno. Y de ahí lo importante es que Jesús pague por nuestros pecados en el infierno. O sea, este juicio nadie lo va a postergar. Nadie se va a poder librar de él. No te puedes ir a otro país fugándote. De hecho, ni aunque el presidente Trump fuera tu mejor amigo, ni él te puede esconder. Ahí en su bóveda, ¿verdad?, secreta. No hay nada que ningún presidente pueda hacer por ti. El único que puede hacer algo por ti es Jesucristo. Pero es aquí y ahora en esta vida. No esperes a que mueras y allá tú le pides y le ruegues. Vimos los pasajes donde Jesús dice, en aquel día van a decir, cuando se cierre la puerta, cenamos contigo, comimos contigo, Jesús. Estuvimos en las plazas escuchando tus enseñanzas. ¿Y qué le va a decir Jesús? Apartados de mí, hacedores de maldad. Mira, la palabra de Dios habla numerosamente de este juicio y yo no entiendo por qué la mayoría de los pastores que dicen que son enviados de Dios no hablan de esto en sus iglesias. Un día van a estar delante de ellos y les va a aplaudir Dios, les va a decir, qué bien,
Hiciste un buen trabajo para que esas personas que te escuchaban se portaran bien aquí en la tierra, fueran buenos seres humanos, pero no hiciste un buen trabajo para prepararlos para la vida eterna, porque no hablaste de todas estas cosas tan fundamentales. No, Dios aquí dice, toda la escritura es útil, es beneficiosa, pero ellos dicen, no, esto no es bueno. Entre menos hablemos de ello, mejor. Mejor para tus entradas económicas, sí, pero a la luz de la eternidad eso va a ser lo peor. Porque si resulta que todo esto que estábamos predicando aquí, que está en la Biblia, es verdad, hay de esas personas que estuvieron bajo las predicaciones de esos pastores, y hay de esos pastores, van a estar en graves problemas, hermanos. Hebreos o Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Será el mensaje de todos los apóstoles, después de que fueron llenos con el Espíritu Santo. Una evidencia contundente de que estás lleno del Espíritu Santo es que hablas el Evangelio, la palabra de Dios con denuedo. ¿Recuerdas a Juan y a Pedro? Los habían amenazado, dejen de hablar en ese nombre, los golpearon y salieron. Y llegaron ahí donde estaba toda la iglesia, ¿verdad? Ahí esperando que llegaran. Y dice que le oraron al Señor, le dijeron, mira a estos oficiales judíos, están contra nosotros, danos denuedo. Y dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar la palabra con denuedo, no se atemorizaron. ¿Qué fue lo que les digo? Muevan de Jerusalén hasta que sean investidos por el Espíritu Santo, porque recibirán dunamis, poder del Espíritu de Dios, y entonces, y solamente hasta entonces, me serán testigos de que Él es el Salvador. El diablo confunde hoy en día a muchas personas, haciéndoles creer que ser lleno del Espíritu Santo es moverse como loco, hablar otras lenguas. Él los tiene haciendo eso, y Él está contento. Mientras no se predique el Evangelio, que es lo que Dios usa para salvar al pecador, yo estoy bien contento. Sigan haciendo cosas como esas. ¿Te das cuenta? Tenemos que despertar de esta realidad. Escucha lo que dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido, hermanos. Pero antes déjame ver, vamos a leer Hechos 17. Por lo cual, cuanto ha establecido Dios un día en el que va a juzgar a quién, al mundo, por la justicia perfecta de Él. ¿Y a quién va a usar, hermanos? A Jesús. Jesús va a ser el juez. Ese Jesús que tú lo tienes nomás como el bondadoso y el amoroso. Y sí, cuando estuvo aquí en la tierra fue todo eso y más. Bueno, ese Jesús ya no viene así, como un cordero santo. No, Él viene como un justiciero, una espada que sale de su boca con doble filo, y va a destruir a todos sus enemigos. Y ahí lo importante de que hay que mantener a Jesús como mi amigo y no como mi enemigo, ¿verdad? Pero escucha lo que dice Hebreos ahora sí. Y no lo tengo ahí, pero te lo leo. Y de la manera que está establecido para los hombres que amaron una sola vez, y después de esto, el juicio. Todos estos pasajes nos dejan ver, hermanos, que hay una citación judicial que Dios ha emitido para toda la humanidad, y nadie la va a poder evitar. Es inevitable. Un día estaremos frente a frente con ese Creador para dar cuentas, para rendirlas. ¿Qué hicimos cuando estuvimos en este cuerpo? Y nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Y de ahí lo importante de prepararnos, de estar listos, de asegurarnos que nuestra fe es salvífica. Y bueno, Dios nos ayude, ¿verdad?, a ver estos pasajes con sobriedad, con seriedad, para que podamos entender la magnitud que hay detrás de todos estos pasajes. Porque según el calendario profético de Dios, está establecido que muéramos y después el juicio. En el horizonte se ve ese calendario. Así como Dios profetizó que Jesús nacería en un pesebre, ¿verdad?, en Belén. Así llegará ese día. Y bueno, Apocalipsis nos dice claramente que ese día se acerca. Ese día está cerca. Escucha cómo Juan empieza a describir el escenario, un escenario aterrador. Dice ahí, y vi un gran trono. Quiero detenerme ahí porque un gran trono es la palabra griega mega. ¿De qué nos habla? De que es un trono colosal, que tiene mucha autoridad. De hecho, es la autoridad suprema. Y ese trono es tan grande y tiene tanta autoridad que dice Juan que los cielos y la tierra huyeron de Él, porque Él está listo no para crear, para destruir. Él está listo ahora sí para derramar toda su ira. Y bueno, yo creo que Juan dice que vio algo así como esto, y yo creo que Juan estuvo ahí en el tiempo del Imperio Romano, y él miraba tronos, y al que estaba sentado se le respetaba, pero él dice, este era un megatrono, algo grande, con toda la autoridad del universo,
Así que no es cualquier trono este. Y sigue diciendo Juan que vio al que estaba sentado, ¿verdad? ¿Y quién era el que estaba sentado? Era Jesús, pero el Jesús resucitado. Ya no el Jesús que escupieron, no, ese es el Jesús resucitado, que nos dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 1, Juan ahí describiendo el aspecto de Jesús glorificado, él dice que sus ojos eran como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas que espantan, ¿verdad? No sé si te ha tocado ver, a veces estás viendo una película de suspenso y de repente un ruidito, te asustas de la nada. No, el estruendo de muchas aguas es algo que aturde. Y dice Juan que tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de doble filo, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Imagínate así a Jesús apareciéndote a ti, no sé cómo decirle, que se te aparezca. Tú no decís, Jesús, qué bueno que llegas. Tengo muchas preguntas que hacerte. No, Juan cayó como muerto cuando está viendo a ese Jesús glorioso. Porque Jesús ya no estaba velado como cuando estuvo en la tierra y Juan podía recostar su cabeza sobre su pecho. No, él era el Jesús, el glorioso, ya sin esos vestidos de humanidad. Dice Juan, ¿verdad? Que él cuando lo vio cayó como muerto y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. A menos que Jesús en aquel día no haga esto, tú vas a temer y vas a ser lanzado al fuego. Así que este Jesús no es el mismo Jesús de los evangelios, no. Es un Jesús donde vemos que de su boca sale una espada aguda, listo para hacer justicia, ¿verdad? Y es por eso que Juan cayó como muerto. Escucha lo que dice Salmos 46:6. Braman las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. ¿Qué nos dice todo esto, hermano? Bueno, que debido a que este es un gran trono blanco y el que estaba sentado es enorme, es nada más y nada menos que Jesús, airado, listo para hacer juicio, la tierra y los cielos huyeron. Y ya vimos aquí al salmista, ¿verdad? Que ante su presencia, aún los montes más grandes se derriten como cera, como nada. Así es que no esperes querer dialogar con ese Jesús, no. Aquí y ahora puedes dialogar con Jesús. Él aquí y ahora es tu Salvador. En aquel día va a ser tu juez, tu justiciero. De ahí lo importante de asegurarte que verdaderamente eres salvo. Escucha la voz del Señor, porque en aquel día será muy tarde. Ahora, más rápido, la segunda verdad que encontramos aquí es que es ineludible, como decíamos, inevitable, hermano, la sentencia, la compadecencia. Dice ahí Juan, y vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Qué es una orden de comparecencia, hermano? El juez la firma, la envía, y él tiene autoridad. Tú apareces porque apareces. Bueno, este es el juez de jueces. Está en la supremísima corte universal, y él ha citado ya a los grandes, a los pequeños, a estar ante sus pies un día. Y es por eso que dice Juan, los vi a los muertos resucitar, grandes y pequeños de pie. Grandes se refieren a qué? A hombres como Alejandro Magno, como Napoleón, como Hitler, como Maduro, como Trump, todos esos grandes líderes que parece que nunca van a ser juzgados. Un día Dios los va a juzgar y ellos van a ser incapaces de evadir esta orden. Y bueno, y los pequeños son personas como tú y como yo, como tu vecino de lado, como tu compañero de trabajo. Son bastantes comunes, ¿verdad? Tu compañero de clases, todas esas personas que no son notorias para el mundo, pero para Dios sí lo son. Y Dios las conoce, nos conoce a todos al dedillo, y todos somos llamados a compadecer. ¿Quiénes van a estar en este grupo de personas? Bueno, te puedo decir que van a estar los pecadores abiertamente perversos, Hitler, todos ellos. Van a estar también los santurrones, los fariseos, los que creyendo que con ser decente eso es suficiente, no hay problema, Dios va a ponerme en la balanza mi decencia, mis buenas obras, todos van a decir que sí, merezco entrar en la presencia del Señor. Van a estar ellos también. Van a estar los miembros de las sectas religiosas, los que siguieron a Mahoma, los que siguieron a Buda, a José Smith, a David Koresh, todos aquellos que están poniendo su fe en otras deidades, en otros líderes religiosos, en María. Y no, María de la Biblia, qué bueno que fuera eso,
estuvieran de perdido más cerca, pero perdidos. No estoy diciendo que por esa María sí, ¿verdad? No, pero es la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Comal, y quién sabe qué más vírgenes. La cosa es que ellos van a estar ahí también para rendir cuentas. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres que podamos ser salvos. Así que todos los seguidores de religiones falsas van a ser convocados ahí en ese juicio final. Van a estar también los aplazadores, los que les gusta dejar la decisión de venir ante Jesús y decirle que les salve para después. Van a ver muchos de ellos. No, después estoy muy joven, pastor. No, después tengo 50, todavía tengo vida. No. Es aquí el día de salvación, es aquí hoy, el día aceptable. El día de mañana no sabes si vas a amanecer. ¿Recuerdas Colombia, Venezuela? De repente la tierra empezó a temblar. Muchos murieron, muchos salieron de su casa, amanecieron y hicieron todo lo que hacen en las mañanas. Se bañaron, se lavaron los dientes, desayunaron y salieron creyendo que iban a regresar como siempre habían regresado de sus trabajos. Muchos de ellos no regresaron. ¿Te das cuenta? Es aquí el día de la salvación, no aplaces, no postergues ese día. Dice la Biblia, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Te das cuenta? Y bueno, hay un quinto y último grupo que va a estar allí también, los miembros falsos de la iglesia. Los que creían que tenían una fe verdadera y no la tenían. Sí, ellos tienen su nombre ahí en la membresía de la iglesia, no lo tienen en el libro de la vida. Y es a ellos que Jesús les está diciendo, asegúrate que verdad tienes una fe salvífica. ¿Cómo lo sabes? A través del Espíritu Santo. ¿Tienes al Espíritu Santo? Pues yo creo que sí. Bueno, hay indicadores. Hay un deseo constante y creciente de querer obedecer a Dios. No estamos hablando de perfección, no está diciendo si hay una perfección en tu obediencia a Dios, porque de este lado del sol no es posible, no lo es. Lo que está diciendo es si hay ese deseo constante por obedecer a Dios, hay una vida de adoración, lo adoras en espíritu y en verdad. Todo eso es un indicador de que el Espíritu Santo está en ti, y si eso es así, glorifica al Señor. Qué bueno que tu fe es confirmada, pero si no es así, Dios te invita a que vengas a Él. Porque la sentencia emitida es irreversible. Una vez que ya llegues allá, ya no hay nada que hacer. Escucha lo que dice los últimos versículos del capítulo 20. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. La única vía de escapatoria es Jesús. No hay otra, hermano. Escucha lo que dice Hebreos 10:12, y con esto termino. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, escucha, por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. ¿De qué está hablando? Leímos en Apocalipsis, ¿verdad? La bestia, el falso profeta, Satanás. O sea, ya fueron lanzados al lago de fuego, ya están bajo sus pies, ya no están sueltos. Y los últimos enemigos, los seres humanos. Está esperando eso. Sin embargo, sigue diciendo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrendas por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, hagámoslo. Hagámoslo. Nosotros los que sabemos que tenemos al Espíritu Santo, pero aquellos que no lo tienen, este es el tiempo donde Dios te invita a venir a Él en arrepentimiento y fe. Porque Él quiere darte una fe salvífica. Él quiere sellarte con tu Espíritu Santo. Quiera Dios usar toda la serie, primeramente para confirmarnos a nosotros los cristianos verdaderos, que estamos en Él, que eso nos motive a seguir adelante, nos motive a seguir luchando contra el pecado, a seguir buscando la llenura del Espíritu Santo, para que entonces podamos ser eficaces en las manos de Dios. Yo espero que esta serie haga eso en nosotros, pero también espero que Dios pueda desengañar a aquellos que están engañados, que Dios pueda mostrarles su verdadera condición espiritual para que al verla ellos puedan correr rápidamente en arrepentimiento y fe a los pies de Jesucristo. Oh Padre precioso, gracias por esta serie, Señor.